Hablemos de los aranceles. Estuvimos comentando al comienzo de esta edición, Néstor. ¿Qué ha pasado? Habló finalmente el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Descartó represalias de Chile hacia Estados Unidos y puso paños fríos ante lo que ha ocurrido en el día de hoy, la caída de varias bolsas en el mundo que anotaron su tercera jornada de caídas. Ojo, yo insisto en lo que ocurrió en Wall Street. Cayó el Dow Jones, pero el Nasdaq subió levemente, pero subió un 0,10%. Sí, vamos a ver mañana qué es lo que viene. Claro, qué es lo que pasa. La presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, dijo que se trata de un shock significativo, sin precedentes, agregando que todavía es temprano para hablar de la magnitud de los impactos que traería consigo la guerra comercial que estamos viviendo. Vanessa Gajardo está reporteando el tema. Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, ustedes lo decían, venimos de un jueves negro, un viernes negro y hoy lo cierto es que este panorama se repite. Al cierre de las operaciones de esta jornada, las distintas bolsas del mundo anotaron caídas, anotaron números rojos y se confirma entonces una tendencia. El mercado está en caída libre, esto ante la incertidumbre, cierto, que sigue sumando el panorama internacional y en particular las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y no solo las bolsas están mostrando bastante volatilidad, sino que también las materias primas. Hemos visto que cae el precio del cobre levemente esta jornada, pero cae el petróleo Brent, el oro, y en tanto el dólar, el billete verde, empieza a cobrar fuerza. Al mediodía, de hecho, raspó los 1.000 pesos. En lo local, el IPSA se hundió esta jornada un 3,36%, cayendo a 7.252 puntos, que se trata de su peor sesión desde el pasado 5 de agosto. Este es el paneo en términos generales que podemos hacer del comportamiento de los mercados financieros, ¿cierto? Pero la situación podría volverse todavía más volátil e incierta a propósito de lo que publicó hoy el presidente Donald Trump en sus redes sociales, que dice lo siguiente: si China no retira su aumento del 34% para mañana, 8 de abril, recordemos que este fue el contraataque que se hizo la semana pasada por parte del gobierno chino, los Estados Unidos van a imponer un arancel adicional al gigante asiático del 50%, que se sumaría al 34% que ya entró en vigencia a partir del 9 de abril. Además, todas las conversaciones con China sobre sus reuniones solicitadas con nosotros van a ser terminadas, no así las negociaciones con otros países que van a comenzar en la inmediatez, señala a través de su cuenta de redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Se tensan las relaciones, se complican entonces las negociaciones, al menos con el gigante asiático, y eso sí podría tener una repercusión mucho más directa para la economía local. Ustedes lo mencionaron también, por ejemplo, la Unión Europea está hablando de un diálogo de una posible regla del 0 por 0 en política arancelaria, pero al mismo tiempo tiene un as, o más bien un arancel, ¿cierto?, bajo la manga, en caso de que las conversaciones no resulten. Pero ¿cómo se está observando todo este análisis? ¿Cómo lo está llevando los economistas nacionales? Esta mañana la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, presentó una minuta del informe de política monetaria del mes de marzo. Este documento ya de por sí recogía todo lo que era la incertidumbre que estaba rondando el mercado internacional, pero se elaboró mucho antes, ¿cierto?, de los anuncios concretos y directos del presidente Trump el pasado 2 de abril. En un hecho sin precedentes, porque lo cierto es que la autoridad Rosana Acosta no suele referirse a estos temas con la prensa, se refirió a lo que está ocurriendo en el transcurso de las últimas jornadas. Es importante establecer que lo que ha ocurrido en los últimos días es un shock significativo para la economía mundial. No tenemos precedentes cercanos de situaciones de esta naturaleza, de este tipo. La economía mundial, y Chile en particular, se benefició de manera importante de la integración comercial y de la institucionalidad que se fue forjando en torno a ella. Ahí lo escuchábamos entonces, un shock significativo sin precedentes, que no dejan de ser declaraciones que despiertan alarma considerando de quién vienen, ¿cierto? Y ojo, porque sus declaraciones estuvieron bastante lejos de entregar certezas, esa es la verdad, porque de hecho ella señala que todavía es sumamente temprano para establecer el impacto, las magnitudes que se van a transmitir a la economía local, y que ella señala tienen distintos canales. El primero de ellos tiene que ver con los canales financieros, lo que hemos estado mencionando,
la reacción del mercado, el tipo de cambio que aumenta, las tasas a la baja y la bolsa que también cae. Y en segundo lugar, señala otros impactos que tienen que ver con los canales de comercio y que se transmiten más en el mediano plazo, que es el flujo de las exportaciones, nuestra participación en las cadenas de valor y también la demanda de otros países de productos chilenos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también salió a hablar, esta tarde dio un extenso punto de prensa. ¿Qué fue lo que dijo? Que hay un trabajo arduo detrás, una serie de reuniones programadas con los distintos gremios, las distintas autoridades para abordar el día a día de la guerra comercial. También descartó un temor bastante latente, a propósito, cierto, de que mañana también vamos a conocer un nuevo dato de IPC. Los precios, dijo él, de los productos en Chile no sufrirán alzas. Esto es algo que se va a transmitir netamente a los consumidores en Estados Unidos. Muy importante recalcar eso. Asimismo, también el titular descartó que esto vaya a requerir de tocar fondos soberanos consultados justamente por el déficit de estos mismos. Para casos en los cuales hay una interrupción de los flujos de crédito. No ha ocurrido, no hay ninguna señal de que eso vaya a ocurrir y por lo tanto no es un tema particularmente preocupante. Recordemos que los fondos soberanos se usaron en el transcurso de la crisis, pero no porque hubiera una interrupción del flujo de financiamiento, sino que porque se buscó una combinación que elevara menos la deuda pública. Bueno, y otro análisis que también hacíamos durante las jornadas, aún es prematuro, pero lo cierto es que contrario a los objetivos del presidente Trump de una baja en el precio del dólar, este cerró al alza en la última jornada y también la semana pasada. Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals, abordó el comportamiento que está mostrando el billete verde a partir de los anuncios del 2 de abril. Si se mantienen las condiciones económicas y geopolíticas, el índice dólar que mide el billete verde frente a una canasta de monedas subió un 0.54% al cierre, reflejando el creciente apetito por los activos considerados de refugio. El dólar tiende a fortalecerse en fases de tensiones financieras global, aunque su reacción no siempre es inmediata, como lo hemos visto en otras oportunidades. Y lo cierto es que los temores de una posible recesión en los Estados Unidos va en aumento. De hecho, Goldman Sachs, la firma estadounidense que es experta en la banca de inversión, valores y también la gestión de inversiones, elevó a un 45%, la última encuesta decía un 40%, las posibilidades de que esto finalmente ocurra. Otro factor que también está incidiendo en lo que es la apreciación del billete verde tiene que ver con la caída sostenida de la última semana en el precio del cobre, que ya acumula más de un 10% de caídas solo en sus últimas 2 sesiones. De hecho, hoy el coordinador de mercado de mercado minero de Cochilco, Víctor Garay, sostuvo que este nuevo escenario modifica de lleno lo que son las proyecciones de precio para este 2025 y también abordó, por supuesto, lo que son los efectos de corto plazo que podríamos empezar a observar hacia adelante. Si se mantienen las condiciones económicas y geopolíticas actuales, nuestro escenario base se debilitaría. En este contexto, la demanda se desaceleraría respecto a los supuestos considerados a comienzo de este año, lo que compensaría la escasez de oferta. Esta dinámica otorgaría soporte al precio del metal, que en 2025 debería promediar sobre los $4 la libra. Un escenario con diálogo o con represalias es lo que planteaba también la presidenta del Instituto Emisor, Rosana Costa, porque lo cierto es que hemos visto señales en ambas direcciones, pero hoy el ministro Marcel volvió a insistir en que Chile no responderá con represalias arancelarias a los Estados Unidos. Tampoco es que tengamos, digámoslo así, la capacidad para poder responder. Lo que sí es necesario hacer un paneo de las distintas reuniones, las distintas instancias que se están gestando a propósito de todo lo que podemos llamar ya es una crisis. Hoy hubo sesión del Comité Agroexportador con gremios como Frutas Chile, la Sociedad Nacional de Agricultura, etcétera. Hay una nueva reunión ya convocada para las próximas semanas con el Consejo de Estabilidad Financiera. Se reunió también hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con el presidente Gabriel Boric. El Banco Central también está teniendo sus reuniones paralelas y, de hecho, la propia candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, se reunió también hoy con su equipo económico justamente para abordar lo que son los impactos y las medidas de mitigación. Lo que sí es que mañana, Néstor, Nivaldo y auditores, va a ser un día clave porque, como lo decíamos, el presidente Trump fijó como ultimátum el día de mañana justamente para que el gobierno chino se pronuncie. Vamos a ver si va a dar rienda atrás en lo que fueron sus aranceles represalia
o finalmente se va a mantener en esa misma línea. Va a ser punto de negociación. Trump insiste que está negociando, o sea, ya tuvo una conversación hoy día en la mañana con el primer ministro japonés, Netanyahu estuvo con él en la Casa Blanca, le dijo que iba a reducir los aranceles de Israel. Dice que hay 50 países que lo están llamando para negociar. Ahora, pero el tono con China es distinto. Sí, pero Rosana Costa no habla nunca, tú lo decías muy bien en tu informe. Rosana Costa dice algo que es muy importante. Chile se ha beneficiado en su economía, y esto no hay que ser un erudito en economía para poder entenderlo, porque de hecho hasta en el colegio uno se lo enseñan respecto a los tratados de libre comercio. Y Chile en su base ha generado toda una estructura de respeto, ¿cierto?, a los tratados de libre comercio, a todas estas instancias multilaterales respecto a cómo su economía sale hacia el mundo. ¿Qué duda cabe que Chile se ha beneficiado de esos tratados temprano en este acuerdo económico con la Unión Europea? Basta recordar, el presidente Lagos logró amarrar a la Unión Europea, lo voy a decir así rápidamente, incluso cuando el bloque del Mercosur recién el año pasado estaban ingresando los documentos para ese acuerdo. Entonces, nosotros llevamos años. Chile sabe de acuerdos de libre comercio. Además, y que fueron negociados algunos con mucho tiempo. Por eso, con mucho tiempo, y es, digamos, de hecho, hay gente afuera que estudia cómo el comportamiento económico de Chile respecto a estos tratados de libre comercio. Un país que se globalizó, probablemente muchos nos reímos, yo era chico, pero nos reíamos del presidente Lagos, que siempre, o sea, el presidente Frey, que siempre andaba viajando, pero el presidente Frey parece que tenía razón a la luz de los números y los hechos de que había que viajar y abrir puertas para que Chile se globalizara. Pero lo que dice, ¿por qué menciono todo esto? ¿Por qué hago alusión a los aviones del presidente Frey en su momento, los acuerdos del presidente Lagos? Porque Rosana Costa dice algo. Hay que ver ahora cómo quedan toda esta arquitectura que preparó Chile a nivel de multilateral. Lo que está haciendo Estados Unidos es darle una patada y empezar con las negociaciones bilaterales en 1 a 1. ¿Eso tendrá algún costo? Ahí es donde ella dice, hay que, no sé si la palabra es llamar a la cautela, pero hay que ver hacia el futuro cómo esto va a evolucionar. Porque eso sí puede tener algunas implicancias en por ejemplo, lo que va a pasar con China respecto al cobre que se va para allá. Chile le manda el cobre a China, pero de China se va a Estados Unidos después la mercancía. Entonces, todos estos efectos son los que todavía yo creo es temprano para poder meterlo en una calculadora y decir, mira, esto realmente es lo que nos va a afectar y de cuánto se trata eso. Es que ese es el punto. A pesar de que tenemos anuncios, digamos, que son concretos, la volatilidad no se ha disipado. Y como bien dices tú, Néstor, el tema es que estamos ante lo que es la reconfiguración comercial del mundo entero. Esta aldea globalizada un poco ya se pierde con estos anuncios, con esta ya guerra comercial, pero sí hacer un punto en el debate que hemos tenido la última semana respecto de que los tratados finalmente no están escritos en piedra y que el presidente Trump lo dice en sus declaraciones. Él usa un argumento y lo reconoce, el propio ministro Marcel lo reconoció el pasado viernes, respecto de una excepción que nosotros tenemos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que claro, podrá tener 2 décadas de vigencia, podrá haber sido un tratado exitoso, pero el presidente Trump usa un argumento que es sólido para, digamos, pasar por alto este tratado, que es justamente apelando a la seguridad pública de los Estados Unidos, a la seguridad financiera. Él lo dice en su discurso el 2 de abril, acá está en jaque el crecimiento de Estados Unidos, lo que ha sido el aprovechamiento de las naciones y la mala gestión de las autoridades que nos antecedieron. Entonces, lo que dicen los expertos básicamente es que con este argumento que presenta el presidente Trump, el Tratado de Libre Comercio con Chile y así con otros países, de cierto modo, se cae. Entonces, un poco para responder lo que tú decías, claro que en el fondo, ¿qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio hacia adelante? ¿Qué va a pasar con la confianza, con la credibilidad que se le da cierto a otros mercados cuando finalmente firmamos estos documentos, ocurren este tipo de situaciones y básicamente nos quedamos con el papel en la mano, por decirlo de alguna forma? Ya, aquí yo creo que hay que, algunos dicen apretar los dientes y esperar, porque ¿te acuerdas, Nivaldo, cuando se hablaba que cuando las economías globales se resfriaban, ¿no? ¿Cómo era? No, estornudaban, Chile se resfriaba. Claro. Imagínate en lo que estamos hablando de una guerra económica. Estaba revisando declaraciones ya, fíjate, Rosana Costa, en una entrevista del Diario Financiero, el año pasado, en octubre, había mencionado sobre medidas de shock que pudieran ocurrir a la luz de los debates que habían en Estados Unidos.
aparentemente Rosana Costa no se equivocó. Claro. Hoy día vuelve a utilizar, me refiero en esa gira que hizo el Chile Day, da una entrevista donde habla de medidas de shock. Eso es sumamente importante porque se ha criticado mucho, de hecho, el rol del Banco Central respecto de que no ha sido capaz de aislar de cierta forma lo que son estos shocks económicos exógenos que vienen desde mercados internacionales, pero lo cierto es que el Banco Central ha incorporado, yo creo que me atrevo a decir en el último año 2024, en sus informes de política monetaria muy bien, el componente incertidumbre, el componente volatilidad, que es algo que quizás no se había visto con tanta fuerza en otros informes. Porque claro, justamente es un escenario que si bien estos anuncios datan ya del 2 de abril de 2025, ya había mucha incertidumbre respecto de la llegada de Trump a la Casa Blanca y de cierto modo el Banco Central en Chile ya estaba anticipando que podía venir un remesón importante como el que estamos viendo y que por cierto se vienen jornadas quizás de aún más volatilidad que la que estamos observando.